Ya vamos llegando al final del bloque informativo, pero todavía hay mucho más en Viva a la Mañana hasta las 10 con ustedes, arrancando todos los días muy tempranito y contándoles la realidad de lo que se vive en Guatemala. Ya enseguida vamos a recorrer algunos departamentos, pero mientras tanto le ponemos la calzada Roosevelt en imágenes. Está completamente despejada, es una buena hora para salir si necesita pasar por este punto. Vemos que ya se ha despejado. Es un panorama completamente distinto al que observábamos a las 5:45 cuando mucha gente sale de casa. Ahora está tranquila la circulación vehicular sobre esta calzada. Bueno, y tenemos más información a esta hora, por supuesto, para compartir más noticias con ustedes, y son las noticias que nuestro compañero Otto Ángel nos da desde las calles. Hacemos un enlace con él. Ya nos vamos entonces para recorrer distintos lugares con la información. Adelante, Otto, muy buenos días. ¿Qué está sucediendo en las calles? Comentanos, compañeros, buenos días y buenos día. días de nuevo a todo el público de Viva la Mañana. Nos encontramos en los puentes gemelos del Trébol capitalino, donde observamos que ya muchos de los vehículos que vienen de la parte sur de la capital ya están fluyendo pues con mayor facilidad. Hay que mencionar que hace unos minutos el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, anuncia que comienza la implementación de la ley de túmulos con el retiro de estos reductores de velocidad en las cercanías de escuelas y accesos a poblaciones en el interior del país. La ley de túmulos, aprobada recientemente por el Congreso y entrada en vigencia la semana pasada, obliga a liberar varias de las vías de la capital y de varios poblados para agilizar el tránsito de mercaderías e incluso el tránsito de cualquier persona, porque estos reductores hacen que el viaje entre poblaciones en Guatemala se reduzca dramáticamente. Además, prohíbe de alguna manera las manifestaciones públicas, los piquetes que en algunas ocasiones bloquean los dos carriles, lo cual sería sancionado con la ley. La intención es que haya una unidad del Ministerio de Comunicaciones que se encargue de liberar estos túmulos. Compañeros, este es mi reporte aquí desde el Trébol capitalino. Regresamos con ustedes al estudio. 8 de la mañana con 23 minutos. Gracias, Otto, por este informe. Ahí tenemos las imágenes de lo que sucedía en este lugar. Vamos a ver la información departamental a esta hora. ¿Qué les parece? Nos dice la información: inundaciones causan estragos en Uspantán. Reportan daños en casas, cultivos y caminos. Lluvia de la última semana deja pérdida en 12 comunidades y es lamentable la situación que se está viendo en este lugar. El quetzalteco también aparece en la pantalla esta mañana. Y lo leemos: Portillo se declara culpable, acepta que recibió soborno, siente remordimiento, dijo defensor en Estados Unidos. Y en otros hechos, en la fotografía central vemos a José Luis Yac, de 35 años, que fue detenido en un negocio donde se escondía aledaño al templo Misión Cristiana Cielos Abiertos, atrás, que pretendía saquear. Prensa Libre presentó. Bueno, volvemos a hablar de la realidad de salud en todo el país, y en Quetzaltenango se registra el desabastecimiento de insumos médicos e inmunizadores tanto en los centros de salud como en el hospital regional de toda la zona occidente. El Centro de Salud de la ciudad de Quetzaltenango atiende diariamente a más de 100 pacientes. La mayoría de las consultas, todos buscan que los menores sean atendidos con las vacunas que se les tiene que aplicar. Sin embargo, las citas quedan frustradas por la falta de biológicos. Hace falta rotavirus, penta, polio tenemos en existencia pero muy poca ya, TDA que ya se nos acaba de agotar, que es la vacuna antitetánica. Gracias a Dios estamos abastecidos con vacuna antirrábica, pero sí nos hacen falta neumococo también. Pero no solo en los centros de salud hay desabastecimiento de insumos médicos, sino también en el hospital regional, donde no se está atendiendo con exámenes de laboratorios a pacientes de consulta externa
internos y emergencias. Nos están mandando a comprar tubos para hacerse las hematologías, las químicas, no contamos con tubos pediátricos para hacerle examen a los bebecitos. El jefe del área de salud argumentó que el desabastecimiento de insumos es responsabilidad del Ministerio de Salud por no haber hecho las adquisiciones. Pero eso sí es debido a nivel central, no es del área, y es en todos los departamentos que hay ese, no está desabastecido, pero sí carecemos de bastante insumo. Autoridades afirman que para finales de marzo se espera que lleguen los insumos médicos. Y personal docente y estudiantes realizaron un paro de labores y tomaron el edificio de la Escuela de Enfermería, esto en Cobán, solicitando allí que se contraten a profesores y se cumplan con las becas. Es primera vez que a estas alturas del año no han recibido los beneficios para los becados de diferentes lugares lejanos de la cabecera departamental. Estamos pidiendo que ya no haya abuso a la autoridad dentro de la escuela y dentro de todos los docentes también, como también para los estudiantes. Llevamos ya casi 2 meses estudiando y no hay respuesta de nada. Teníamos ya planificada una junta mixta y la íbamos a dar por hecho, ¿verdad? Pero ya Recursos Humanos y la parte de dirección ya no quisieron tener la junta mixta con nosotros, se rompió. Hemos agotado los medios de comunicación para que Recursos Humanos nos atienda y no hemos sido escuchados. Ante la situación, los estudiantes de enfermería recibieron el apoyo del Honorable Comité de Huelga de Dolores del Centro Universitario del Norte. Si no hubieran enfermeros, ¿qué haría el hospital? ¿Qué harían los centros de salud? Bueno, entonces creo que a esta institución deberían darle el apoyo. Ahí están los estudiantes. En vez de estar recibiendo clases, tienen que estar acá haciendo ese tipo de cosas para ser escuchados. Porque si no, nunca vienen. La verdad, los funcionarios públicos, en vez de estar viendo hacia el futuro, creo que están viendo hacia el pasado. En vez de estar pensando de que ellos a ver si van a ir a parar un día al hospital. Pero mucha gente de escasos recursos va a ir a parar al hospital, van a ser atendidos por estos jóvenes. Se trató de contactar a la directora del establecimiento, pero no fue posible. Y seguimos con la información porque la escuela Nuevo Día, que atiende a más de 60 niños con capacidades diferentes, fue objeto de robo por delincuentes que aprovecharon el silencio de la noche para ingresar y sustraer tanto material didáctico como algunos instrumentos de la cocina de este establecimiento educativo. Cada año se registra un nuevo robo en la escuela Nuevo Día, que se ubica en el interior del predio municipal de la zona 1 de Mazatenango. En esta oportunidad fue por una ventana donde los delincuentes ingresaron. Ante el silencio de la noche, tuvieron el tiempo necesario para escoger lo que se iban a llevar. La directora señala que ya se denunció el robo ante las autoridades, pero hasta este día nadie ha llegado a la escuelita para poder iniciar las investigaciones. El mismo día del robo se puso la denuncia en la Policía Nacional. Precisamente ahorita acabo de venir del MP porque hay que rectificar la denuncia, ¿verdad? Pero no encontré a la fiscal. A mediodía voy a volver a pasar, pero no hacen investigaciones, no hacen absolutamente nada. Desde la refacción escolar hasta 2 cilindros de gas fue sustraído de la escuela. Que se robaron la alimentación escolar también, le digo que hasta un queso que había en la refri, todo se lo llevaron. Ollas, cilindros, no tenemos cilindro para cocinarles a los niños. Bendito Dios que no se llevaron la estufa, ¿verdad? Pero sí, ahorita vamos a tener un poquito más de precaución. Son más de 50 niños que salen afectados ante este robo, ya que la mayoría de insumos con que cuenta la escuela se ha obtenido por donaciones. Y en Huehuetenango, el Consejo de Desarrollo, los COCODES, el alcalde municipal de Varillas y la constructora Martínez alcanzaron un acuerdo para finalizar la construcción de un importante puente. Veamos los avances. Según la constructora, los trabajos iniciarán el próximo 25 de marzo para aprovechar aún la época de verano, debido a que el río Yula San Juan en época de invierno impide los trabajos. Realmente el año pasado luego empezó a llover. Si usted se puede dar cuenta, aquí tengo yo unas fotos donde se dragó el río. Y luego, terminando de dragar el río, pues ya empezó a llover, ya no pudimos trabajar. Vamos a intentar a trabajar nuevamente. Entramos a un acuerdo con el señor alcalde y los comités de esas varias comunidades, ya que las comunidades no estaban dando su aporte de mano de obra no calificada, donde hay un convenio donde ellos tienen que aportar. Los comenzamos el fecha 25 de este mes, porque queremos aprovechar el tiempo de verano. Nos falta una base de la parte del centro y eso es lo que nos urge hacerlo. Ya teniendo esa base del centro, pues ya lo demás ya es más fácil, ¿no?
La constructora argumentó que el CODEDE y la municipalidad aún le deben un total de más de 1 millón de quetzales, monto que servirá para finalizar la obra este año. ¿Qué hace la cantidad de los dos? Tanto aporte municipal, Consejo de Desarrollo, 1.584.126.36. Vamos al resumen deportivo donde destacamos las últimas noticias del fútbol guatemalteco, entre ellas la selección nacional, el baloncesto, el taekwondo nacional y por supuesto también tenemos un tiempito para hablar del plano internacional, la Champions, que ya tiene a 2 equipos más clasificados para la final. Noticias del fútbol guatemalteco, el Deportivo Marquense no contará con 4 jugadores para el partido de este domingo cuando visiten al subcampeón Heredia, válido por la jornada 14 del torneo clausura. Franklin de León, Johnny Brown, Kevin Morales y Gustavo Grajeda son los 4 elementos que no podrán participar, los primeros 3 por acumulación de tarjetas, mientras Grajeda por haber salido expulsado en el último partido. En noticias de la selección nacional, los técnicos argentinos Iván Franco Sopeño y Horacio Cordero son las 2 opciones más fuertes que tiene la Federación Nacional de Fútbol para dirigir a la selección absoluta, luego de haber descartado al mexicano Daniel Guzmán por sus altas pretensiones económicas según se ha conocido. Iván Sopeño actualmente es el entrenador del campeón Comunicaciones, con quien ha logrado los últimos 2 títulos, mientras Cordero dirige a la Universidad de San Carlos, aunque ya dirigió a la Bicolor en 1996. La Selección Nacional Sub-15 femenina de baloncesto continúa con buen paso en la busca de su clasificación en la Orseca en su categoría, luego de aplastar a Nicaragua con un contundente 148-20 en su segunda presentación en el torneo centroamericano que se realiza en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. La bicolor debutó el lunes venciendo a Costa Rica 67-24. El martes volvió a demostrar una total superioridad ante el cuadro pinolero, que no pudo contrarrestar el dominio nacional, inclusive en el cierre del primer cuarto. La diferencia en puntos era de más de 30. En el segundo solamente pudieron anotar un punto y cerrar con un 75-7 en contra. En los otros 2 cuartos cayeron con 116-14 y finalmente 148-20 a favor de Guatemala. Este miércoles la bicolor se enfrentará a la selección de Honduras a partir de las 7 de la noche. El seleccionado nacional de taekwondo, Francisco Palacios, ya tiene rival para su debut en el clasificatorio de los Juegos de la Juventud. Además, el Campeonato Mundial Juvenil, ambos en China, siendo Basir Mohammad de Afganistán en la ronda inicial en la categoría de menos de 63 kilogramos a partir de este viernes. De ganar al representante de Afganistán, el Chapín podría enfrentarse al coreano Jae Jong Kim, uno de los favoritos. Real Madrid y el Chelsea se unieron a los 4 clasificados para la ronda de cuartos de final de la Champions League, luego de avanzar sin problemas en sus respectivas series frente al Schalke 04 y el Galatasaray. El Real con doblete de Cristiano Ronaldo al minuto 20 y asistencia de Gareth Bale y al 73. Además, Álvaro Morata, que también tuvo asistencia de Bale, venció 3-1 al Schalke 04 y clasificó con un global de 9-2, luego de la victoria en la ida de 6-1. El Chelsea, por su parte, se impuso 2-0 al Galatasaray en la llave donde ambos habían empatado a un gol en la ida. Los goles ingleses fueron obra de Samuel Eto'o a los 4 minutos y Gary Cahill al minuto 42. Hoy se definen los últimos 2 clasificados con las llaves Manchester United frente al Olympiacos, una serie que pierden los ingleses 2-0 y en la otra el actual subcampeón del torneo, el Borussia Dortmund frente al Zenit. Los alemanes tienen la ventaja de haber ganado en la ida 4-2, ambos juegos a las 2:15 de la tarde, horario guatemalteco. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Y antes de terminar el recorrido informativo de todos los días, los títulos más relevantes de la jornada. Acá los tenemos y se los presentamos. Los titulares de nuestro país: el expresidente Portillo se declara culpable de un cargo por conspiración para lavar dinero ante una corte de Estados Unidos. La embajada de China a Taiwán se mantiene en silencio ante las declaraciones del expresidente Alfonso Portillo. Ministerio Público va en busca de la extinción de bienes del exmandatario. Mientras tanto, el abogado manifiesta que admisión del expresidente Portillo es una victoria judicial. En el Congreso de la República, reacciones por lo ocurrido en la Corte de Nueva York, algunas muy contrastantes. En otros temas, la reina de España visitó el Palacio de la Cultura y también estuvo en el Ministerio Público. Valdemar Lorenzana es extraditado a Estados Unidos, acusado de traficar droga a ese país. En medio de incertidumbre, Ucrania autoriza utilizar armas en Crimea.
En Venezuela, autoridades descartan participación de Enrique Capriles en las protestas que se han registrado en ese país. Y antes de terminar, algunos anticipos de lo que en un ratito seguimos compartiendo con ustedes esta mañana. Pues estamos acá juntos hasta las 10 de la mañana. Mejoramos la casa junto a Kenny Monzón como cada miércoles, no se lo vaya a perder, siempre con consejos y algunos apuntes.